Ahí está. Bueno, entonces hoy vamos a leer la vida de una monja que fue un arahant. Eh, la elegí porque me parece una historia muy interesante. Las historias de las monjas suelen ser todas bastante fuertes. Eh, bastante, digámosle así, bastante dramáticas en relación por ahí a las historias de los monjes o los discípulos principales, donde todo parece más suave en relación al sufrimiento con el mundo, ¿no? Y es como diferente siempre la manera de encontrar el Dhamma, ¿no? La manera de encontrarse con el Buda. Estoy leyendo entonces la vida de Kisa Gotami, que es la madre con un hijo muerto, digamos, del libro de los grandes discípulos de Buda, de Nyanaponika Thera y de Helmut Hecker. Bueno, entonces en la ciudad de Sawadhi, ¿sí? Vivía una muchacha que se llamaba Gotami, que vivía en circunstancias muy pobres y que pertenecía a una familia muy pobre. Ella era muy delgada, y muy alta, ¿sí? Como un junco. Y en general, era considerada fea. Digamos, de hecho está el poema que la describe como que la belleza de ella era completamente interior, ¿sí? Debido a que era a la pobreza, digamos, y a la fealdad de Kisagotami, no fue posible encontrarle un marido. Y ustedes saben que eso en la cultura de la India actualmente es algo terrible, porque casan a las mujeres todavía, inclusive sin el consentimiento de ellas, ¿no? Pero lo que sucedió fue que un día un mercader muy rico la eligió como esposa. Eh, lo que este comerciante había apreciado era la riqueza interior que tenía Kisagotami. Entonces, para él era más importante tener una mujer bondadosa y de buen corazón que alguien bello. Pero la familia, digamos, de su futuro esposo, no les gustaba nada digamos, que tuviera una mujer fea y la trataba bastante mal. Esta animosidad le causaba a Kisagotami bastante infelicidad, especialmente porque su amado esposo se encontraba justamente entre esos dos frentes de batalla. Por un lado, el amor que tenía su esposo y por otro lado, lo que hacía la familia. Pero cuando Kisagotami dio a luz a un niño, el clan del marido empezó a aceptarlo como madre. ¿Viste? Así que fíjense que cuando la mujer dio a luz a un varón, enseguida fue aceptada. En ese momento Kisagotami sintió un enorme alivio, porque ustedes saben que el marido puede repudiar a la mujer en cualquier momento. Pero al traer un niño al mundo, esto ya cambia considerablemente. Entonces ella estaba muy contenta y feliz. Entonces, más allá del amor que tiene usualmente una mujer por su hijo, ella estaba especialmente apegada a este niño, porque esa era la garantía para la bendición familiar y su tranquilidad. Entonces lo que ya acá estamos viendo es un poco cómo uno
se apega a cosas exteriores, a veces sin darse cuenta, y uno lo llama amor, ¿sí? Y no es amor, ¿vieron? Hay otra cosa detrás. Pero bueno, como todo en el mundo cambió, una vez pasó que su pequeño hijo cayó enfermo y se murió. La tragedia fue mucho para ella, fue excesivamente fuerte. Entonces ella estaba muy preocupada por la familia de su marido, que la despreciara, digamos, que tenía miedo que dijeran que ella kármicamente era imposible de que tuviera volver a tener un hijo. Y otra gente del pueblo empezaría a chusmear y a decir que quizá Gotami había hecho algo muy, muy, muy despreciable en otra vida y por eso se le había muerto un hijo. Entonces acá estamos viendo, ¿vieron cómo el tercer precepto, el del chusmerío, el de mentir, el de calumniar, es terrible el dolor y la cantidad de sufrimiento que puede traer? Ella temía inclusive que su marido ahora la rechazara y buscara a otra mujer con un pasado o una dote más favorable. Todas estas imaginaciones, porque todo esto no pasó, esto es lo que ella se estaba imaginando. ¿Sí? Entonces acá está muy interesante ver cómo frente a una situación difícil de la vida, la mente empieza a disparar todo tipo de conspiraciones, ideas eh, y locuras. Entonces, si me pasó esto, me va a pasar 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 esto. Y cuando ese papancha, cuando esa proliferación mental empieza a desmadrarse y a crecer de manera descontrolada, lo que termina pasando es que tomamos un montón de malas decisiones. Ahí es donde uno realmente valora las 6 R's, ¿no? Como rápidamente a través de la atención uno puede reconocer que la mente está en contacto, está poniendo su atención en algo insano, en algo dañino. Entonces dejar ir eso y relajarse y retornar la mente o llevar la mente a un estado sano y positivo, ese noble esfuerzo, es fundamental. Todo esto la llevó a negar y a aceptar el hecho de que su hijo estaba muerto. Entonces ella se convenció a sí misma de que estaba solo enfermo y de que tenía que encontrar la verdadera medicina para su hijo. Bueno, empezó a caminar por el pueblo, por la ciudad, con su hijo muerto en brazos. Entonces iba de casa en casa pidiendo si había alguna medicina para su pequeño hijo y naturalmente le dijeron que no. Hasta que todo el mundo le empezó a hacer notar, está muerto. Pero ella no lo quería aceptar. En algún momento, cuando ella siguió pasando de casa en casa y no aceptando que su hijo está muerto, la gente se empezó a burlar de ella. Finalmente, un hombre muy compasivo le dijo que por qué no le dio el consejo de por qué no visitaba al mejor médico que había para esto, que era el Buda. En las crónicas no se guarda el nombre de este hombre, ¿no?, que le dio este consejo. Pero le dijo que el Buda seguro iba a encontrar un remedio justo para esta situación. Ella, inmediatamente ilusionada con todo esto, fue a ver al Buda y le lleva al hijo muerto y le dice: por favor, dame una medicina para mi hijo enfermo. Entonces el Buda, muy amorosamente, le dice que él conoce una medicina, pero que esa medicina la tiene que encontrar ella misma, que él no se la puede dar, que ella la tiene que encontrar. Ansiosamente ella le pregunta qué puede ser y él le dice: semilla de mostaza.
Eh, Ustedes saben que la mostaza, la semilla de mostaza en India se usa mucho como condimento, o sea que todas las casas tienen, es como algo muy común. Entonces le dice Kisa Gautami, le pregunta, bueno, entonces dónde las puedo obtener? Y entonces ¿y cuántas semillas de mostaza? Entonces el Buda le dice que es una pequeña cantidad de cualquier casa, pero la única condición era que tenía que encontrar una casa donde no había muerto nadie. Solamente esas semillas de mostaza iban a servir. Ella confió en el Buda y fue al pueblo. En la primera casa que ella se detiene, pregunta, ¿tenés semillas de mostaza? Claro, le dice ella. ¿Me podés dar algunas? Entonces la mujer le dice, sí, claro, claro. Entonces cuando se la trae, le hace la segunda pregunta. ¿Alguna vez murió alguien en esta casa? Y la mujer le dice, pero por supuesto que alguien murió. Ah, entonces no me sirven. Entonces fue por todo el pueblo. Entonces todos tenían semillas de mostaza, pero cuando le hacía la segunda pregunta, ¿alguien murió en esta casa? Todos le respondían que sí. Pasó todo el día. Finalmente, hacia la noche, ya se da cuenta que no era la única que había sido golpeada por la muerte de un ser amado. Y se dio cuenta de que los muertos son más numerosos que los vivos. Y que la muerte es un destino muy común en los seres humanos. O podríamos decir que es el destino común a todos los seres humanos. Entonces ella se dio cuenta por propia experiencia que comprendió la ley de la existencia, que sí, nos vamos a morir. Entonces el Buda se dio cuenta de que la tarea que le había dado era para que ella se diera cuenta a través de su propia experiencia y tomar contacto con otras personas que eso había ocurrido, que todo el mundo tiene la muerte de un ser querido. Entonces se dio cuenta que la muerte de su hijo era en realidad el destino de todos los seres. Entonces, Kisagotami se dio cuenta y se despertó de esta ilusión que ella tenía, tomó a su hijo sin vida y llevó su cuerpo al cementerio, donde lo enterró. Y después se volvió a encontrar con el Buda, ¿no? Cuando se acercó a él, le preguntó el Buda, ¿cómo te fue con la semilla de mostaza? Entonces ella lo mira a los ojos y le dice, suficiente, noble señor, no hablemos más de la semilla de mostaza. Le dice. Por favor, solamente concédame el refugio. Entonces el Buda le dice el siguiente verso. Cuando una persona, la mente de una persona está profundamente apegada, obsesionada con sus hijos y su ganado, ¿sí? O sea, con sus bienes personales, la muerte la agarra a esta persona y se la lleva. De la misma manera que una inundación arrasa a una villa durmiente. ¿Sí? Como su mente había madurado a lo largo de todo esto, lo que le había pasado con la familia de su marido, la muerte del hijo, el haber pasado por todas las casas y darse cuenta de la muerte de todos los seres, cuando ella escucha este verso, entra en la corriente. Entonces cuando ella le dice, o sea, el Buda reconoce que ella entra en la corriente, ella le pide que por favor la acepte o le dé la ordenación completa como monja. El Buda da su consentimiento y la envía a los cuartos de las monjas, donde ella recibe la ordenación superior como monja. Después de su ordenación, Kisagotami pasó el tiempo practicando y estudiando el Dhamma.
En una tarde, ella estaba viendo una lámpara de aceite, ¿sí? La llama de una lámpara de aceite. Y se le ocurrió que las llamas, digamos que se mueven de una manera como ansiosa, surgiendo y cesando, se asemeja mucho a el surgimiento y el cesar de la vida. ¿Sí? El fuego nunca es el mismo, nunca las llamas son las mismas, nunca es la misma llama. Surge y cesa, surge y cesa. El Buda se dio cuenta en ese mismo momento de que ella estaba lista para el Nirvana. Entonces se acercó y le da un verso muy breve. Aunque algunos puedan vivir cientos de años sin ver el estado inmortal, es decir, el Nirvana, es mejor vivir un solo día viendo, es decir, experimentando el Nirvana. Cuando ella escucha estas líneas, ella fue capaz de soltar todas las cadenas y se transforma en un arahant. Entre sus versos en el Therigatha, que son las recopilaciones de los poemas de las monjas, Kisagotami describe con gran alegría todo lo que el Buda le enseña, ¿no? Entonces ella alaba su amistad con los nobles y con los santos, ¿sí? Entonces dice, al mundo el gran sabio, es decir, el Buda, ha proclamado el valor de una amistad noble, o sea, de la amistad con los que han entrado en la corriente para arriba, los que por lo menos tienen alguno de los grados de santidad. Descansando en estos nobles amigos, inclusive un tonto se vuelve sabio. Uno debería apoyarse en gente que valga la pena. Para aquellos que lo hacen, su sabiduría siempre crecerá. Aquellos que se apoyan en personas que valgan la pena, uno logra liberarse de cualquier sufrimiento. Uno debería saber las 4 nobles verdades: el sufrimiento y su origen, la cesación del sufrimiento entonces, y el octuple noble sendero. Kisagotami conoció el valor de la amistad con los nobles de primera instancia por la compasión del Buda, que es el amigo más noble que uno puede tener. Y que verdaderamente esa amistad fue lo que lo salvó, fue la que la salvó de su tremendo encuentro con los renacimientos, ¿no? Con el samsara. En sus versos de liberación, que están grabados en el Therigatha, Kisagotami describe los diferentes sufrimientos que son peculiares a las mujeres. Solamente cuando uno penetra el sufrimiento de las mujeres, uno se puede dar cuenta la gratitud completa que tiene hacia el Buda. Y muestra de esta manera ese agradecimiento. El entrenador de las personas que tienen que ser domadas ha declarado como dolorosa la vida de una mujer. Es también doloroso el estado de una concubina. Algunos o algunas habiendo dado a luz a una niña, en la desesperación se cortan sus gargantas. Otras más delicadas toman veneno.
cuando un bebé, una bebé mujer, entiendo yo, ¿no? Eh, nace, a veces viene el desastre de ambos, madre e hija. Entonces lo que está demostrando acá es el peso que aún todavía cae en las familias, no solo de la India, las familias de China, ¿sí? Donde una niña que nace no es un ser bien recibido, sino es una carga para la familia. Que es un poco la historia de Kisagotami, ¿sí? Y digámoslo de una forma un poco de lo que les contaba al comienzo, ¿no? Cómo las historias de las mujeres venían cargadas de toda esta presión social. A ver, por ahí en el día de hoy, no sé, quizás eso sea levemente distinto en cierto lugar. Digo, nosotros en la Argentina tenemos una cultura diferente, pero en las culturas más tradicionales, uno no se termina de dar cuenta el peso terrible que tiene ciertos cánones sociales, porque son tradiciones que no tienen 50 años, tienen miles de años. Entonces estas estructuras sociales están tan rígidas y pueden ser tan opresivas que llevan a sentir que las personas están sin ningún recurso para poder cambiar la vida. Entonces una mujer puede ser repudiada, puede ser expulsada, puede ser descastada socialmente. En la época del Buda eso significaba prácticamente morir. Ustedes saben que cuando el marido moría, y actualmente creo que también a veces, la familia del marido no reconoce a la mujer como la heredera. Muchas veces la dejan a su suerte. Con esto quiero decir que en esta historia se retrata mucho eso. Se retrata mucho esa tremenda presión sobre la mujer y el sufrimiento que esto acarrea. La nota final de los versos de Kisagotame no es un lamento, sino un llanto de triunfo, expresando su alegría en encontrar la liberación y alivio de todo sufrimiento. Y dice así: desarrollado por mí es el noble camino. El óctuple noble sendero me ha guiado al Nirvana. He mirado en el espejo del Dhamma y entonces he realizado el Nirvana. Abandonando todo tipo de contaminación, la carga ha sido abandonada. He hecho lo que había que hacer. La antigua monja Kisagotami ha recitado esto, una con la mente bien liberada. Entonces, fíjense que lo que a mí me interesa mucho de estos dos estrofas es, fíjense la primera, desarrollado por mí es el óctuple noble sendero, el camino noble. ¿Sí? O sea que es ella la que pone fin a su sufrimiento, no el Buda. El Buda le da la indicación o le dice algo que ayuda a que ella pueda librarse del sufrimiento. Esto es una nota distintiva del budismo, donde uno no descansa ni en un dios, no descansa ni en un destino, no descansa en ningún lado que no sea el propio esfuerzo. Es a través del propio esfuerzo que uno logra la liberación. ¿Puede tener ayuda? Seguro que sí. Pero el Buda solo te está mostrando o te está dando ciertas indicaciones para que vos
por tus propios medios y tu propio esfuerzo, alcances la liberación del sufrimiento. Fíjense como esto que les contaba en el párrafo anterior, donde aparece el sufrimiento de las mujeres, ¿no? Donde parece que las mujeres son víctimas de una presión social, cosa que es real, pero sigue radicando en cada uno de las mujeres y de los hombres abandonar el sufrimiento. O sea que si ese reconocimiento de que la mujer a lo largo de la historia fue sometida a incontables abusos, no alcanza con reconocer solo eso. Es necesario que la mujer comprenda, como el hombre también, a poder abandonar el sufrimiento o lo que le causa sufrimiento y poder encontrar por sus propios medios la forma de llevar su mente a un lugar alegre, atento y despreocupado. Si no, lo que nos encontramos siempre es ante una víctima, ante alguien que no puede, ante alguien impotente, o ante alguien con rencor, con enojo. Y ninguna de las dos cosas hace que uno se sienta mejor. Acá es donde viene esta cosa inherente a la justicia. No es justo si es justo. ¿Sí? Y donde uno muchas veces queda enredado en lo que es justo y no es justo. ¿Qué es lo justo? ¿A qué nos referimos con justicia? ¿Qué es lo que es justicia para cada uno de ustedes y para mí? Y nos vamos a encontrar con un concepto que puede ser extremadamente peligroso, porque lo que muchas veces pasa, y ustedes son muy conscientes, es que a través de la justicia se produce aún más sufrimiento y aún más injusticia. Entonces, estos conceptos que se manejan muchas veces están relacionados siempre con la idea de ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué me ocurre que se murió mi hijo? ¿Por qué me roban el auto? ¿Por qué me maltrataron en la calle? ¿Por qué me robaron? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? En ese por qué está, ¿qué es ese por qué? Es buscar una razón para mitigar lo que estoy sintiendo. Lo que me ocurrió me produjo una sensación mental desagradable. O sea, rechazo y aversión por lo que me pasó. ¿Puedo volver atrás? No puedo. ¿Qué es lo único que tengo? Ese presente. ¿Hay dolor en ese momento? Absolutamente. ¿Qué hago? ¿Me quedo en él o lo dejo ir? Y ahí es donde viene la decisión. Y ahí es donde viene el octuple noble sendero. Cuando yo aplico las 6 R's, estoy reconociendo que lo que me pasó me produjo, o sea, fue causa de que surgiera en mi mente enojo, celos, no sé, envidia, lo que fuera. ¿Me voy a quedar ahí? En ese momento es cuando más necesitamos las 6 R's y es en general, en ese momento, cuanto menos las podemos aplicar, porque más identificados estamos. ¿Qué estamos diciendo? Este era mi auto, este era mi billetera, este era mi esposa, este era mi hijo, lo que fuera. Si eso no podemos reconocer cómo está nuestra mente, no podemos soltar de ninguna manera ese estado de ánimo. Y si no lo podemos soltar, de ninguna manera vamos a poder relajar la avidez que está detrás. Y menos retornar, sonreír y retornar a un estado mental más liviano y alegre. Entonces fíjense cómo ciertos conceptos operan sobre lo que es justo y lo que no es justo. Me trataste injustamente o justamente.
Hay unos versos en el Samyutta Nikaya donde Kisa Gotami habla con Mara, que fue el protagonista de nuestro sutta de la semana pasada. Un día, Mara la vino a ver y la vino a distraer de su meditación. Que es en realidad lo que hace Mara siempre que uno medita, le encanta venir a distraerte. Es el trabajo de él, distraerte. Y le dice esto: ¿por qué ahora, cuando tú has perdido a tu hijo, te sentás sola con una cara llorosa? ¿Por qué, habiendo entrado en los bosques sola, no estás buscando un hombre? Un hombre. Entonces quizá Gautami piensa para sí misma: ¿quién dijo este verso? ¿Fue un ser humano o un ser no humano? Entonces se le ocurrió: este debe ser Mara, que ha recitado este verso para hacer surgir en mí el miedo, la trepidación y el terror, para hacerme alejarme de mi recogimiento mental. Entonces le replica: he vivido muchas veces la muerte de mis hijos. Mi búsqueda por hombres ha terminado. Yo no me lamento, yo no lloro, y no te tengo miedo, amigo, le dice. El apego en cualquier lugar fue destruido. La masa de oscuridad fue iluminada. Habiendo conquistado al ejército de la muerte, yo moro sin ninguna contaminación. Cuando le dice a Mara amigo, ella está mostrando su falta de miedo y su ecuanimidad. Y Mara, una vez que reconoce que ella realmente es un Arahant, lo único que le queda es desaparecer porque sabe que no tiene ninguna chance de distraerla. La monja Kisagotami, habiéndose levantado de su tragedia personal hasta la santidad más alta, fue alabada por el Buda como la monja más prominente en relación a aquellas que usan ropa raída, ¿sí? Que es una de las prácticas ascéticas. Es decir, como la persona que simplemente usa lo que se le da. No busca ningún manto, ningún manto elaborado. Simplemente lo que encontraba, lo que le daban, ella se lo ponía. ¿Sí? O sea que es una de las, digamos, de las prácticas ascéticas dentro del budismo, ¿no? Me pareció una historia muy linda y una historia donde nos muestra, digamos, nada, que uno no sabe qué le va a pasar mañana. Y cómo muchas veces estamos condicionando nuestro presente por lo que va a ocurrir mañana. O cómo condicionamos nuestro presente porque tenemos miedo de cierta cosa. Entonces es muy lindo cómo en esta historia se retrata que el miedo que ella tenía a ser rechazada por su marido y la familia de su marido la condujo a la locura. No era el amor por su hijo. ¿Sí? Acá es donde a veces uno
habitualmente se confunden miedo con conciencia, confunden miedo con amor. Cuando el miedo se confunde con amor, estamos hablando de celos y apego. De amor ahí no hay nada. Lo único que estamos diciendo es que ese hijo, ese esposo, esa esposa son míos. Y este miedo produce un montón de vueltas, ¿no? De malas o malísimas decisiones y lleva a todo tipo de sufrimiento personal y a nuestro entorno. ¿Qué nos muestra esto? Una verdad muy clara. ¿Quién se hace sufrir? ¿Quién produce el sufrimiento? Entonces el Buda solamente, fíjense que cuando él le dice, mirá, yo te puedo dar un remedio, pero yo no se lo puedo dar a tu hijo, se lo tenés que dar vos, te lo tenés que procurar vos misma. Lo que te está mostrando en ese momento es que para tu sufrimiento hay un remedio, pero te lo tenés que procurar vos, nadie te puede ayudar. Alguien sí te puede dar un consejo o una indicación, pero en definitiva, la acción mental que nosotros tengamos que hacer para abandonar ese estado mental que es lo que nos está produciendo sufrimiento, somos nosotros mismos, nadie más. Entonces acá es donde entra qué cosa, la meditación. La meditación es el recurso que tenemos nosotros para poder ver más claramente. Para decírselos de alguna forma, hoy lo hablaba con Maru, la meditación no es un lugar mágico. La meditación es simplemente al sentarse y obtener el momento de observar la mente, nosotros contactamos con un objeto sano, porque ese objeto sano, cualquiera de los 4 Brahma-viharas, nos da tranquilidad y calma. Ahora, cuando nosotros nos conectamos con eso, va a surgir en la mente lo que está pasando en la vida. Simplemente eso. Ahora, si es simplemente eso, es una diferencia mayor. ¿Por qué? Primero, como estamos solos, no hay a quien echarle la culpa. Ni siquiera a nosotros mismos. Cuando uno profundiza, lo que uno tiene que observar es que la mente estuvo ocupada con algo, o preocupada, y cuando simplemente nos detenemos a meditar, va a surgir eso. Porque la mente estuvo agarrada o obsesionada con algo. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando nos sentamos a meditar podemos dejar ir más fácilmente. Al aplicar las 6 R's y sacar la avidez de ese proceso mental, se debilita. Se va debilitando, se va acabando ese combustible. ¿Cuál es el resultado de eso? Hay 2 resultados: calma y visión. Porque hay calma, surge la visión. Podemos ver más claramente la situación. ¿Qué situación? ¿De quién es ese pensamiento? ¿De quién es esa preocupación? De nadie. Simplemente es algo que surge porque están las condiciones. Cuando me identifico como, eso es mío, o yo soy eso, mi reputación o lo que fuera, ¿qué sucede? Sufro. Entonces, la meditación es simplemente eso, la capacidad de observar. ¿Qué está pasando en ese momento? Nos estamos educando a nosotros mismos. Por eso nos sirve, o tiene a ver cómo decirlo, tiene como una vida muy corta, tomar la meditación como aspirina.
Entonces la meditación es una herramienta, un recurso, para poder ver claramente. Ver claramente ese proceso. Y enseñarnos de primera mano que cuando nuestra mente está en contacto con algo saludable, estamos tranquilos y estamos más atentos. Cuando estamos lo suficiente con un objeto sano y elevado y alegre, surge el jhana, cualquiera, que hace que se sienta ese placer y esa alegría que que es dependiente de no tener ese deseo sensual y no tener obstáculos. La forma de reconocer que momentáneamente nos liberamos del sufrimiento. Entonces, podemos observar que son varias cosas que pasan durante la meditación y por eso se requiere una práctica continua y por eso se requiere una práctica profunda, porque va trayendo lentamente un cambio en la visión. En el primer peldaño o el primer paso del octuple noble sendero, la visión correcta. ¿Sí? Es la visión de que todo es impersonal, de que simplemente es un proceso. Cuando nosotros empezamos a ver eso, aunque no lo entendamos ni lo comprendamos del todo, pero entendemos que son situaciones que surgen porque hay una condición, ¿qué sería comprender eso? Si yo tuve una semana muy ocupada porque me mudé, porque tuve exámenes, porque cambié de trabajo o tuve más trabajo del usual, la mente va a reaccionar a eso, con preocupación, con nerviosismo, y tenemos que aprender a dejar ir eso. En otras palabras, eso va dando un conocimiento directo sobre cómo hacer para que las circunstancias de la vida sean solo circunstancias y no dramas. Esa visión nos da lugar a qué? A la intención correcta, que es el segundo peldaño del octuple sendero. La intención correcta es ¿qué es? Colocar la mente en dirección a algo que nos traiga esa calma y esa alegría. Que yo siga pensando en tengo que arreglar una ventana, que no la arreglo, no va a solucionar nada. De hecho, me va a hacer pensar y pensar y pensar y pensar y pensar. O lo resuelvo o lo abandono y digo, bueno, en determinado momento voy y lo hago. Esto coloca la intención mental en un lugar privilegiado. Una buena práctica para hacer, que pueden probar, hacerlo durante un día, hagan esta práctica. Determínense a hacer una cosa y hagan eso. Y termínenlo. Voy a tomar el desayuno. Y fíjense cómo en el camino a preparar el desayuno y terminar el desayuno, uno revisa esto, revisa aquello, va acá, va allá, y finalmente por ahí no desayuna. Y la mente se pone inquieta. ¿Por qué? Porque una intención fue producida, se determinó a algo, y eso no terminó. Entonces, ¿qué queda? Esa avidez queda. No está completo. Si ustedes hacen esas pruebas, van a empezar a encontrar que la mente está mucho más tranquila porque no tiene deudas.
Es una práctica para hacer un tiempo. Pero si ustedes hacen esa práctica durante un tiempo, unos meses, van a empezar a notar que la mente está más tranquila. Y que cuando ustedes, voy a ir al supermercado, tienen la intención, voy a ir al supermercado ahora, ok, entonces ¿qué hacen? Voy al baño. Ya empezamos mal. Después del baño me voy a cambiar. Voy a revisar los mensajes. Ah, es el mediodía. Bueno, voy al supermercado a la tarde. Todo ese lapso de tiempo, todas esas horas, ¿qué está haciendo la mente? Tengo que ir al supermercado, tengo que ir al supermercado. Porque la mente funciona como un despertador. Lo que hace que sea muy es muy. Entonces después voy y me siento a meditar. Ah, voy a estar con mi objeto de meditación. No, la mente está de acá para allá como bola sin manija. ¿Por qué? Porque está acostumbrada, está entrenada para hacer eso. Entonces, la visión correcta, que es reconocer las cuatro nobles verdades, hay sufrimiento, hay un origen y hay una cesación, nos permite ver a nosotros la intención. Esa intención va a dar lugar, ¿sí?, a la palabra correcta. Está el desayuno, ahí voy, 10 minutos más tarde viene la persona. Ahí voy. ¿Qué significa ahí voy? Esa intención da lugar a lo que uno dice. Entonces tenemos una intención mental que ya está formando karma. Tenemos lo que decimos y eso que decimos se transforma en el cuarto, que es la acción correcta. Entonces fíjense que intención, habla y acción son cosas que están intrínsecamente juntas. ¿Qué nos da la acción? El modo de vida correcto. En otras palabras, mi acción me lleva a que mi forma de ganarme la vida sea haciendo qué cosa. Cuando estos cinco están en armonía y tienen mucho que ver con los preceptos, o sea, cuando estos cinco son cosas que uno presta atención, surgen los tres últimos. El esfuerzo correcto. ¿El esfuerzo correcto cuál es? Me siento a meditar. Coloco mi mente, hago el esfuerzo de llevar mi mente a un objeto sano, alegre y despreocupado. Ese esfuerzo hacia esa dirección, debido a que los otros cinco están armónicos, la mente tiene más facilidad para tomar contacto con un objeto sano como cualquiera de los brahmaviharas o la respiración, etc. Va a dar lugar a la atención correcta o una atención justa. Esa atención es, voy a estar con el objeto de meditación. Voy a rodearlo amablemente, gentilmente, no tratando de escaparme de ningún lugar, porque no hay salida, en realidad, porque tampoco hay entrada. La meditación no es un lugar donde uno se refugia, es un lugar donde uno reconoce y a través de reconocer cómo está la mente, eso empieza a propiciar la calma. Cuando esa atención se desarrolla, da lugar al último paso del octuple noble sendero, que es el recogimiento, como se suele traducir, la concentración. ¿Qué es eso? La quietud mental. La mente queda con el objeto de meditación de manera natural y tranquila, sin intentar hacer fuerza de más o pretender forzar a la mente a hacer algo que no puede.
Entonces, cuando hacemos el octuple noble sendero, cuando lo practicamos, es el método que tiene el Buda, que nos enseñó el Buda, para poder cesar el sufrimiento. Y cuando esto está aplicado en el presente, el sufrimiento cesa en ese momento. Algo que alguien que practica meditación regularmente lo sabe y puede ver cómo se va dando esa cadena de relaciones, de condiciones que propician esa calma mental. ¿O no? Entonces es muy interesante cómo una historia tan común como la de Kisagotami, digo en el sentido de que todos nos hemos tocado o topado con la muerte, nos muestra esta enseñanza y nos inspire quizás a poder seguir practicando, a no presionarnos, a no exigirnos, pero sí a ser atentos y tener entusiasmo por la práctica. Bueno, ¿tienen preguntas, comentarios, dudas de su práctica? No sean tímidos. No sé cómo preguntar, yo soy la de las difíciles formulaciones de las preguntas, ¿Ah? porque estaba buscando la famosa mano donde ahí está la intención, en Sí. la parte de las formaciones mentales. A mí La, en la mentalidad. En de la la mentalidad, perdón, mentalidad. de la mentalidad. No, ahora estoy como esto, ¿no? La importancia de la intención, porque no lo tenía tan, es como que estoy ahí, en ese pasaje para arriba, de la conciencia en ese otro nivel, digamos, ¿no? De la intención más pura sería, No, menos contaminada, digo, ¿no? no, 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 no. La intención del entrenamiento de la meditación es que vos te des cuenta la fuerza que puede tener una intención. La fuerza de una intención hace que uno, a ver cómo te lo puedo decir, hace que uno se dé cuenta que con una intención es suficiente, que estar continuamente diciéndose voy a ir al supermercado, voy a ir al supermercado, voy a ir al supermercado, no hace que yo vaya al supermercado. Hace que la mente se obsesione porque esa intención no fue realizada. Entonces, si una intención vuelve y vuelve y vuelve, o actúo esa intención que fue formulada supuestamente porque era necesaria, o le aplico 6 R's. La otra cara de esto es que cuando uno empieza a entrenar eso, empieza a poder confiar en la mente. Por ejemplo, la memoria se vuelve más clara. Hay más memoria. ¿Por qué?
porque al estar la mente más tranquila y al tener clara la intención a dónde va a parar, no tengo mi cabeza llena de cosas. Entonces la memoria puede estar, que es la otra parte de la atención, puede estar más con cada cosa. Ahora, si yo a las 8 de la mañana digo, tengo que ir al supermercado a pagar las cuentas, a ir a buscar a mis hijos, a la tarde tengo que hacer esto, dar clase, me planteo todo el día. Y cuando llega la noche no hice nada de todo eso, ¿sabés lo que es la cabeza? Un hervidero de deudas. Donde lo que voy a hacer es justificar por qué no pude hacer todo lo que dije que iba a hacer. Esas intenciones tienen energía, tienen desarrollo y traen consecuencias. Por eso, cuando uno abre la boca y dice voy a hacer tal cosa y después no la hace, es un problema. Más vale callar. Porque además de, si la intención fue mental, además lo dije, ¡fa! Más energía todavía. Porque además ya me comprometí con alguien. Entonces después surgió un problema, te surgió un problema, y la persona que está esperando que vos hagas algo te dice, che, me dijiste que ibas a hacer tal cosa y no lo hiciste. ¿Qué responde uno? Bueno, tuve cosas que hacer. Ya la culpa es del otro. Imagínate el desbarajuste que pasa porque uno no reconoce la intención que tuvo. Entonces las intenciones pueden ser muy fuertes, pueden tener mucha energía. Y esto es importante porque puede ir para ese lado y puede ir para el otro lado también. Tengo la intención de tomar contacto con un objeto de meditación sano como el Metta, Karuna, Mudita o Upeka, o cualquiera de los 4 Brahma Viharas, y la mente, como está acostumbrada a seguir esas intenciones, va derecho y queda con el objeto de meditación más fácilmente, porque está acostumbrada a ser tratada, habituada a ese tipo de trato. Tengo esta intención. ¿Cuántas veces, y acá es donde podemos observar si seguimos un poquito más lejos, cuántas veces nosotros tuvimos la intención de hacer algo, tuvimos una cierta determinación y en la mitad de la empresa, de la tarea, desconfiamos de nuestra mente? No, bueno, esto no va a dar resultado, esto no va a funcionar. Ah, ¿por qué creen que surge eso? Eso surge porque estamos tan mal educados a no confiar en esa intención mental que ante cualquier dificultad abandonamos la misión. Entonces, el reconocimiento de esa intención, el cumplimiento de esa intención, cumplimiento en el sentido de si lo digo, lo hago, hace que la mente empiece a hacer, yo tengo esta intención y lo hago. Y se van a dar cuenta que es muy descansado para la mente, porque no hay deudas. La mente no tiene que recordar lo que tenés que hacer, porque ya lo hiciste. No tiene que estar en 200 cosas, porque no hay 200 intenciones. Hay intenciones posibles y no locuras. Entonces hace que la mente esté más tranquila. ¿Por qué? Porque no está presionada o estresada. Y uno puede tener un día muy ocupado. Y sin embargo no estar estresado. Puede estar cansado porque hizo muchas cosas, pero no significa ansioso, preocupado mentalmente, que es completamente diferente. Entonces uno puede llegar a la noche y estar cansado, porque trabajó, porque hizo muchas cosas, pero otra cosa es llegar a la noche, estar cansado y además que la cabeza no para. Me quedó esto, me quedó esto, me quedó esto, me quedó esto, me quedó esto. Me voy a sentar a meditar. Adivina qué te va a pasar. La cabeza va a ser un flipper. Va a rebotar la pelotita para todos lados. Puntualizar, por lo menos para mí, esto era, a veces no sé cómo preguntarte, la palabra intención, y yo lo había puesto como intuición, y vos me dijiste, mirá que lo escribiste mal, es intención.
Y es como que había algo que no me terminaba de cerrar y bueno, ahora lo encajo. La intención es la voluntad, Grace. Es la voluntad. Pero que hay que dirigirla. Absolutamente, hay que dirigirla. La voluntad es un toro. Hay que ver a dónde uno lo pone. Si la voluntad no es nada, la intención no es nada, si uno no tiene la visión. ¿Qué quiere decir no es nada? Va a salir para cualquier lado. Entonces yo me siento estresado y me voy a tomar 2 botellas de cerveza. Tengo la voluntad o la intención de aplacar mi sufrimiento mediante eso. Al otro día me duele la cabeza, ¿entendés? Al otro día me duele la cabeza, no me puedo mover, tengo gases, me duele la panza, ¿sí? A los niños también le pasa, ¿no es cierto? A los niños, yo que estoy tanto con los chicos y veo que Lo que la pasa, lo que quiere ver pasa es las que sin no te, terminar. no te creas, Tiene que desarrollar. lo tienen que desarrollar, pero muchas veces, o sea, por ahí con cosas que son un poco más grandes, ¿viste? Pero por ejemplo, por eso es muy importante, si vos jugás con los juguetes, guardá los juguetes, ¿sí? Si vos comés, ayuda a levantar la mesa. No siempre, pero que sepan que eso puede pasar. Si vos te vas a bañar, la ropa sucia, ponela en el lavarropas en el canasto. No es una cuestión de orden, el orden es la figura externa, sino que las acciones tienen inicios y finales. Te levantaste, hacé la cama. A los 15, a los tipos, hacela. ¿Por qué? Porque la acabas de usar. ¿Tenés la ropa sucia? Lavala para poder volverla a usar. En estas cosas no es una cuestión de obligar al niño, es una cuestión de que el niño empiece a entender que cuando realice esa acción se dé cuenta de a poco la tranquilidad que lleva. ¿Qué significa esto? Que a veces está mal, la tarea cumplida. ¿Qué es la tarea cumplida? ¿Por qué cuando uno cumple la tarea está tranquilo? Porque hubo algo que fue intencionado. Entonces cuando vos lo cumplís, hay algo que descansa, que cesa. Cesa la energía de esa intención y hay tranquilidad. Maravilla con esto es todo un trabajo. Toma años y vos pensás que hay un montón de adultos que no fueron educados así y que de adultos siguen teniendo esto, entonces la mente vive vagando por todos lados y uno se siente perdido. ¿Perdido dónde? Porque hay tantas intenciones dando vuelta en la cabeza y no haciendo ni la mitad de lo que intenciono, que al final no sé dónde estoy parado. Clarísimo, clarísimo. ¿Sí? Entonces, la meditación te permite a vos ver eso y abandonar, no, hoy no. Hoy no puedo hacer esto, así que no voy a pensar más en esto. Porque hoy no lo puedo hacer. Tomo nota mental para hacerlo mañana. Y eso va haciendo, aunque ustedes no lo crean, que la mente tenga una gran memoria y pueda ser una cosa muy, muy bien organizada también, ¿eh? Donde uno puede tener la mente muy ocupada y no preocupada. En definitiva, también es voluntad dirigida a deseos. ¿Cómo? Un poco también como que hay una avidez para intencionar algo hacia un lugar. Sí, hay un deseo, por eso es tan importante que ese deseo sea hacia un lugar sano. Claro. ¿Entendés? Porque entonces lo que nos damos cuenta es que cuando intencionamos para un lugar que no es sano, de lo que nos estamos dando cuenta es que la mente está estresada. Sí. Porque hay un exceso de pensamientos, un exceso de trabajo mental que no conduce a nada.
que no, literal, no conduce a nada, conduce a más y más y más papancha, más y más proliferación mental, y nunca eso termina de ser nada, de ocurrir. Entonces estamos divididos. Nuestra mente está en 80 lados, yendo de un lado al otro, de un lado al otro, de un lado al otro, y nuestro cuerpo está sentado. Claro, Entonces, cuando hagamos planes, cuidado. No voy a hacer ningún plan que no pueda cumplir. ¿Qué hacemos hoy? No sé. Yo planeo hacer, ok, planealo vos. Yo todavía no sé qué puedo y qué no puedo hacer porque todavía no sé. Lo primero que voy a hacer es atarme los cordones de los zapatos. Después veo. Entonces esas cosas que tienen que ver con qué? Con el presente. ¿Está mal planear? No. Lo que está mal es planear la paz mundial. Me explico, cuando todavía ni siquiera sé qué voy a hacer dentro de 3 minutos. Y esto está ligado a las intenciones. ¿Se acuerdan de ese dicho que el infierno está lleno de buenas intenciones? sí, Es eso, ni más ni menos. ¿El infierno dónde? En la mente. Es un infierno tener 500 buenas... No, yo traté de ayudarte, pero no ayudaste a nadie. No ayudaste a nadie, solo intencionaste. Tengo la intención, sí, yo te quería ayudar, pero al final no pude. Bueno, o sea, no estoy desvalorizando la intención, pero cuando eso se transforma en el leitmotiv de la vida de uno, y cuando yo les menciono esto, a ustedes se les debe haber parecido la imagen de muchas personas que son una promesa caminando y todavía estamos esperando, produce un montón de dolor, eso, un montón de sufrimiento, porque es esencialmente una desilusión. Ahora, esa desilusión puede ser un momento muy interesante para aprender. Ok, yo cada vez que esa persona habla y no es confiable, ¿qué estoy poniendo? No sé si le suena esto. ¿Sí? Vamos a eliminar la pobreza, vamos a vamos a ¿Ustedes conocen alguna persona que se dedique a la función pública que tenga una mente calma? No. ¿Se preguntan por qué? Y porque eso se dice. Y no es gratuito. No es gratuito porque la mente queda loca. Literal. Ya no sé si lo que dije es verdad o no, y eso a la larga, cuando la sangre no sube al cerebro, ya igual que cuando éramos jóvenes, produce demencia. Porque yo no sé si lo que dije, cuándo lo dije, la mente dice, ¿eso que yo prometí, lo hice o no lo hice? Entonces la realidad de la mentira, y sí, y empezamos a ser víctimas de nuestras propias decisiones. No digo que esto sea siempre así, lo que estoy diciendo es entiendo. que es complicado, ¿se entiende? Prometer cosas que uno no cumple. Entonces, si tuviéramos, supongamos, alguien que se dedica a la función pública que diga, querida gente, no prometo nada. Lo primero que quiero que hagan es que entiendan esto. Yo me postulo porque me considero un buen trabajador. Me interesa que la gente viva mejor. Eso es todo. Pero hasta que no suba al poder y no me encuentre con lo que me dejaron los anteriores, no puedo determinar qué hacer y qué no hacer. ¿Cuánta gente lo va a votar? Uno. Nadie. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque eso no dice nada. Mismo me tenés que dar algo que de alguna manera, y ahí entramos en la cantidad de discusiones que hay políticas que no llevan a nada, ¿no? Pero lo que quiero decir es que si nosotros lo sacamos, lo llevamos a nuestra vida personal, nos damos cuenta de que no es que una persona que se dedica a la función pública nace de un huevo. Todos somos así. Entonces habría que empezar a revisar en uno, no ser así, no tener esas acciones. Entonces, cuidado con los planes y cuidado con las determinaciones. Si tomo una determinación, la tomo. Si no,
Bueno, acepto que hay cosas con las cuales todavía no entiendo y bueno, voy a caer. Gracias. Mañana tengo un toro, mañana dije que voy a tocar la guitarra y cantar sola en un evento, cosa que nunca hice, solita con mi guitarra. Y te digo que no sé, pero la intención la tengo. Está bien. Ay, Después vos tenés que no, ver sí. si te va a Y gustar digo, o bueno, no. no, y digo, ¿para qué me meto en esto? Bueno, y me quiero convencer, en casa me sale, pero con gente, yo que sé dónde va a ir el dedo, la voz y todo lo que te cuento, digo, es mi deseo realmente, es Está mi muy gran bien. deseo. Pero Disfrutá, bueno, disfrutá, disfrutá de hacerlo independientemente de la performance. así que bueno, ahí estoy en eso. Mañana te cuento, la intención la tengo y, no, y yo misma me esclavicé con la palabra del compromiso porque es lo que quiero, ¿viste? Lo quiero, estoy preparada. Pero después, si me aparece en la demencia, no sé, determino que no. Estoy grande ya, ¿viste? Pero bueno, es muy interesante, gracias. Lo que tenés que observar es no determinarte a hacerlo bien. Sí. Creo que, qué sé yo, con todo lo que vengo haciendo, si yo lo ¿Escuchaste lo que consigo, dije? sí, sí, que salga como salga. No tener el deseo de hacerlo bien. Tu deseo tiene que estar colocado en compartir el regalo que es hacer arte con la gente. Eso es presente. Yo tengo este sentimiento al tener que cantar las obras que sean, y ese sentimiento y esa emoción momentánea es lo que uno quiere compartir, y esa es la función del arte. Nada más que eso. Luego pueden pasar muchas cosas, y esas cosas luego del concierto, si no estás satisfecha, será un trabajo como entrenamiento para después. Pero de ninguna manera puedo ir, digo esto tanto en el arte como en los deportes en relación a una performance, en una competencia, y voy a ganar. ¿Y qué sabes si vas a ganar? Después ganaste y dices, no, yo tenía la mente en que iba a ganar, estaba enfocado. ¿Qué? Como si tu mente determinara lo que va a pasar en el mundo. Entonces, ¿qué es lo que uno va a A hacer? mí lo que me cuesta es mantener esa energía pareja de principio a fin. Es que eso es lo que eso es lo que no tenés que hacer. ¿Por qué tiene que ser pareja de principio a fin? Vos lo que tenés que entender es que la energía va a variar y dejar de intentar que tu performance sea de acuerdo a lo que vos querés. Vas a tener momentos más fáciles y momentos donde por ahí las papas queman. Lo que vos tenés que revisar después como artista es ver los momentos donde las papas quemaron, si se repitieron, por ahí podés trabajar sobre algo para evitarlo eso. Si es un problema técnico, si fue un problema momentáneo del lugar, del sonido, lo que fuera. Pero eso no puede nunca ser la intención del concierto. Bien, La intención claro, del concierto es compartir música. bien, bien, bien. Y la música es silenciosa siempre. La música es lo que siente el compositor, que vos sentís, que siente el público. El sonido solamente lleva a eso. Entonces el estado mental del intérprete, del cantante, del guitarrista, es lo que en definitiva estás transmitiendo. Si vos te pones dura con vos misma, estás transmitiendo eso. Si vos te pones gentil y te reís de tus pifies, estás transmitiendo eso. Después te cuento. Después, claro. Muy bien, ¿alguna pregunta más?
estos días en el dojo tuve varias conversaciones con varios alumnos y es muy curioso porque en relación a esto que dice Graciela, el mes pasado que empezamos, todos venían y muchos no venían de entrenar, entonces vinieron y se sentían cansados, terminaban las clases y me siento cansado, siento que el cuerpo no me termina de responder, gente que por ahí había entrenado varios años, ¿no? Pasó un mes y están todos muchos mejores, mucho más ágiles, aguantan más luchas. De hecho, ya empezamos, por ejemplo, a agregar más luchas dentro de la clase. Ahora me doy cuenta que yo en esta posición siempre hago lo mismo. Digo, perdóname, el mes pasado te estabas quejando de que te movías como una babosa, ahora te estás moviendo más y te estás quejando de otra cosa. Y la parte en que uno disfruta a priori, que uno va a entrenar y va a aprender y va a entusiasmarse con lo que sea y va a jugar a eso. Nunca. ¿Por qué no se puede aprender con alegría? ¿Por qué todo tiene que ser siempre mirado bajo la lupa de la eficiencia? Del éxito, del logro. ¿Cuánta pena trae esa planificación? Y es muy interesante porque cuando uno lo ve de afuera, ve que cuando la persona está más abierta y contenta es cuanto más libre está en sus movimientos, en su voz, en su trabajo, en su entrenamiento, está libre. ¿Por qué? Porque no teme. ¿Qué puede pasar? Y que desafine. Bienvenida al mundo. Que no me salga tal técnica. ¡Oh, qué terrible! Y eso es todo bloqueo, es represión. Hay una entrevista que le hacen a Bruce Lee y Bruce Lee dice algo muy interesante porque le hacen la entrevista y le dice, mira, muchas personas pueden llegar a ser grandes artistas marciales, de hecho, que pegan, patean de una forma fantástica, que tienen excelentes técnicas y que son muy impresionantes desde el punto de vista marcial. Pero son muy pocos las personas que cuando están, en este caso él le refería a la lucha, cuando están luchando, se expresan verdaderamente sin mentir. Que simplemente se expresan tal cual es ese momento. Es decir, que no hay miedo. Y esa posibilidad de manifestar eso que está pasando en ese momento, sin reprimir, sin querer aparentar con el otro, sin querer tratar de demostrarle al otro, sea este un compañero de práctica o el público, ¿sí? Es un desafío con uno mismo. Yo tuve una maestra de música que me dijo que durante 20 años ella subía al escenario para ocultar su miedo y se decía antes de subir al escenario, ahora le voy a demostrar a toda esta manga de sordos que me van a escuchar qué es tocar el piano. Y subía con ese enojo, con esa soberbia, con ese orgullo, y a partir de ahí sacaba una energía. Era una persona que tenía una enorme facilidad, tocaba. Y ella me lo confesó, me dice, la mitad de todo lo que hacía era impresionante, pero música había muy poquito. Ella tuvo que hacer todo un trabajo para cambiar todo eso, para empezar a dejarse tocar por la situación y empezar a enfocarse desde otro lugar. Y ese abandono de esas defensas, de esa
imagen que uno tiene de uno mismo pretendiendo darla al otro. Yo quiero verme mejor, yo quiero ser mejor cantante, mejor artista marcial, mejor padre, mejor esposo, mejor madre, lo que fuera, son velos, son lo que dice ahí, contaminaciones, son identificaciones, son cosas que nos tapan. Y el miedo surge porque están esas cosas ocultas. Uno le tiene miedo a eso oculto. Cuando aparece a la luz, ya no hay miedo. ¿Qué puede pasar? Darnos cuenta de que esa imagen, de que ese personaje es mentira. Es una buena desilusión esa. Absolutamente. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta más? Bueno, compartamos méritos. Que los que sufren sean libres de sufrimiento y los aterrorizados intrépidos sean. Que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nagas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Sadhu, sadhu, sadhu. Gracias, gente. Chao, gracias, Fe. Antes de cortar, escuchen, antes de cortar, lo que le quería recordar es que el domingo 10 es la jornada, 10 de julio, ¿sí? Bueno. Que es en 2 semanas más o menos, como para que vayan recordando, ¿sí? Bárbaro. Gracias. Chao. Chao, Grace. Chau, chau. Chao, chao. Chao a todos, buen fin de- Chao, Maru. Chao.